Es un proyecto de la Universidad Unida en convenio con con la Fundación ISOS, que tiene como objetivo la promoción de las ideas. Nosotros creemos que en la universidad es muy importante discutir las ideas porque, por supuesto, constituyen la base para cualquier proyecto. Entonces, como un aporte a la sociedad, lo que hace la universidad con la fundación es precisamente invitar a las personas que tienen mucha referencia y mucha participación activa en la sociedad para que a través de su experiencia nosotros también podamos debatir estas ideas. Y precisamente Cátedra Paraguay va a tener varios ejes en donde uno de los principales es precisamente el desarrollo económico. Entonces, el proyecto apunta a ir formando estas opiniones, ir compartiendo, difundiendo y por sobre todo invitando a que esto se siga replicando. La universidad tiene, por supuesto, como fin principal desde la academia también influenciar. Eso es como cualquier universidad que en donde cree que las ideas son muy importantes. Este es el primero de todo. Cátedra Paraguay arranca con este programa hoy. Dentro de un mes vamos a tener otra conferencia y así sucesivamente vamos a ir construyendo un Paraguay mejor que todos, por supuesto, anhelamos. Yo soy Hugo Vera, yo soy decano de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales. También soy presidente de la Fundación ISOS y precisamente gracias a esta iniciativa estamos conociendo mucha gente que está muy interesada y valora lo que es la construcción del Paraguay desde las ideas. Estamos ya seguramente muy acostumbrados a que todo se haga desde el pragmatismo, que no está mal. No está mal el pragmatismo, pero también tenemos que entender que todo tiene una base filosófica, una base ideológica, una base, por supuesto, también cultural, que es muy importante. Entonces, eso tenemos que entender para ver si qué ideas pueden ser aplicadas en nuestro país, porque no es copiar por copiar nomás ideas de otros países y que no se adecuan a nuestra cultura, entonces cae en lo que en derecho llamamos desuetudo, ¿verdad? Que es la inaplicabilidad por fuerza de la costumbre. Bueno, entonces, sin más preámbulos, le doy paso al ingeniero para que nos presente a nuestro principal conferencista y que también yo voy a estar moderando, después le voy a estar explicando cómo vamos a ir interviniendo. De hecho, que ya la mayoría que estuvieron ingresando saben que no tienen que prender su micrófono ni sus cámaras para que el audio salga bien nítido. Bueno, ingeniero César. Muchísimas gracias, Hugo. Excelente la introducción, ¿verdad? Nosotros vamos a estar tocando el tema de la reforma. Para eso nuestro primer invitado es el doctor Gustavo Leite. Es un tema realmente apasionante, así como lo describió Hugo. Y nos encantan gente que propone, gente que da ideas. Entonces, sin más preámbulos, ¿verdad? Voy a dar un poco lectura del resumen del currículum del doctor Leite, ¿verdad? Él estuvo un poco dentro del sector público, también así tuvo mucha actividad en el sector privado. Estuvo como ministro de la Secretaría Técnica de Planificación en el periodo 1998 y 1999, justamente encargado del tema de reforma, ¿verdad? Por eso es muy importante escucharlo. Además, estuvo como ministro de Industria y Comercio desde el año 2013 al 2018. Todo el periodo del presidente Horacio Cartes. Fue responsable además del 65% del Producto Interno Bruto, el cual en ese periodo tuvo un promedio de 4,5 anual durante toda esa gestión. Además, en su gestión se asentaron en nuestro país 200 industrias de exportación. Se aumentó también el valor de las empresas manufactureras no tradicionales, ¿verdad?
que pasaron de 140 millones en el 2012 a 750 millones de dólares en el 2018. También dentro del sector privado se desempeñó, antes de ser ministro, desarrolló 2 proyectos inmobiliarios, el de Carlos Franco Country Club y Aguavista Club de campo residencial. También conformó el primer fondo de inversión de granjeros y productores de Iowa, Estados Unidos, e inversores paraguayos en el 2008. Es presidente de Fincas del Sur, empresa propietaria de campos agrícolas en el sur de Paraguay. Además es consultor internacional y asesor de nuevos negocios del expresidente Horacio Cartes. En los últimos 18 meses han concretado una alianza con la Universidad Hebrea de Jerusalén, la que a través de su empresa de transferencia tecnológica, la GISUM, ha otorgado a HC Innovation, empresa paraguaya, la representación exclusiva para toda Latinoamérica, salvo México, para el desarrollo comercial de todas las patentes nuevas de la mencionada universidad. El doctor Gustavo Leite forma parte actualmente del comité de gestión entre GISUM y HC Innovation. O sea, tenemos una persona que estuvo tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, como le digo, sin más preámbulo, le damos la palabra al invitado del día de hoy, el doctor Gustavo Leite. Muchas gracias. Gracias por la invitación antes que nada. Doctor Hugo, ¿cuánto tiempo tengo que usar para que haya? Veo que hay mucha gente, hay 80 personas. Sí. Evidentemente contestar 80 preguntas, no vamos a quedar hasta la medianoche, pero para sacarle el jugo y que la gente, que podamos interactuar, ¿qué sugerís? Lo ideal sería que nos puedas presentar en forma sucinta la reforma, los ejes principales, con un ahorro de tiempo que nos permita, como bien decís, doctor, para que las personas puedan interactuar y de repente poder también aprovechar también las respuestas que das con relación a estas preguntas, que también van a ser sumamente importantes. Ok. Bueno, vos hablabas de la fuerza de las ideas, doctor Hugo, y nada es tan fuerte cuando a una idea le llega a su tiempo. Y la sensación que tengo yo y un grupo de amigos que estamos trabajando en una especie de laboratorio desde el mes de noviembre pasado, es que la idea de la reforma se va a imponer por necesidad, tal vez no se va a imponer por creencia o porque... Yo creo que todos los seres humanos somos así. Nosotros nos vamos al doctor cuando estamos enfermos, cuando en realidad tendríamos que irnos al doctor para no enfermarnos, ¿verdad? Entonces, hay hoy 3 elementos que van a ser insustituibles e impostergables. Reformar la forma en que el Estado le brinda servicio a los ciudadanos. Reformar no quiere decir cambiar todo para que no cambie nada. O sea, si vos tu casa es verde y la pintas amarillo, no la estás reformando. Vos estás reformando tu casa si le agregás una nueva circulación, le agregás un segundo piso, un sótano, agregás un nuevo modo de vivir. Entonces es importante entender que el Estado, así como está, el Estado es el conjunto de instituciones que gobiernan la nación. Llegó a su tope en Paraguay. Creo que hablar hoy de salud y de educación parecería repetido, pero no es menor que nuestros chicos de las escuelas públicas van a perder el año, nos guste o no, la defendamos o no a la estructura que están usando, va a ser así, es una tristeza, y no podemos hacer una licitación para comprar insumos para salud pública. Entonces quiere decir que el sistema está ya muy mal. Y por otro lado, hay, para mi gusto, 3 elementos que van a precipitar la forma en que enfrentamos lo que voy a mencionar. En primer lugar, la situación de caja del gobierno central.
El gobierno central es el conjunto de instituciones que no son los entes descentralizados ni las empresas públicas. Son los tres poderes, básicamente el ejecutivo, el legislativo y el judicial, más la Contraloría y la Defensoría Pública. Pero el gran componente allí es el ejecutivo. El ejecutivo cuesta más o menos 6.200 millones de dólares al año. Es lo que costó en el 2019. Pero recaudó 4.000 millones de dólares en el 2019 y otros 600 millones de dólares de las binacionales. Quiere decir que ese nuestro gobierno central, cuando empezás a hablar, ya tiene 1.400 millones de dólares de déficit. Yo le estoy dando cifras del Ministerio de Hacienda, o sea, no son cifras que sacamos de por ahí. Por eso iniciamos este trabajo de presentar ideas de cómo salir de esto, porque era evidente que cuando el gobierno lleva al Congreso la propuesta de aumentar el déficit, no era para que no paren la obra pública, era para poder pagar los sueldos y el aguinaldo. Y esa fue una señal de alarma porque desde el 2002 no tuvimos una situación como esta en Paraguay. Durante el 2013 al 2018 el déficit era exactamente igual al monto de la inversión en infraestructura. Teníamos un superávit operativo y eso se deterioró totalmente desde agosto 2018 a diciembre 2019 y el COVID vino a darnos como el golpe de gracia. Situación 1, la caja. Y ustedes saben, no sé, los estudiantes saben que si no tienen caja no pueden estudiar, no pueden tomar una cervecita, pero el gobierno cuando no tiene caja no puede cumplir su rol fundamental y va a terminar no pagándole a sus funcionarios. Después vamos a hablar del tamaño del gobierno. Pero si vos tenés algo que cuesta 6.200 y recaudás 4.600, evidentemente tu tamaño no puede ser soportado por tus recaudaciones. Ergo, no importa si vos crees o no que es grande, es muy grande para lo que tenés. Siempre digo, si una familia ingresa 7 y gasta 10, y esa familia, si no se achica, se va a fundir. El Estado no se funde, funde a sus ciudadanos, como vimos en otros países. Lo funde por inflación, lo funde por tipo de cambio, lo funde por malos servicios, pésimos servicios. Entonces, es un problema. La segunda situación que tenemos es sin duda el COVID. El COVID no estaba en los planes, no era algo que se podía prever y eso agravó la situación fiscal de la administración central. Se echó mano a 1.600 millones de dólares de crédito que no estaban en los planes. Y digo agravó porque si antes gastábamos el 15% de nuestros ingresos para pagar la deuda y los intereses, a fin de este año vamos a gastar 30% de nuestros ingresos. Vamos a haber duplicado la plata genuina nuestra que llevamos a pagar intereses y capital de la deuda, y eso lo que genera es lo que llamamos la bicicleta. Vamos a empezar a prestar para pagar créditos. Es lo que los ciudadanos cuando hacen terminan fundiéndose. Entonces el COVID es el otro elemento que tenemos. Y el tercer elemento que tenemos es la fragilidad política del gobierno actual, que evidentemente no está en condiciones de construir un liderazgo que nos lleve a enfrentar todos juntos lo que se viene, porque no se vienen tiempos lindos, porque si vos tenés 10 de gasto y tenés 7 de ingreso, y el papá le llama a los chicos, le llama a la esposa y le dice, bueno, mira, cine ya no hay más, cervecita los fines de semana no hay, el que tiene auto va a vender su auto, el que tiene auto va a vender un auto, el que andaba va a andar en micro. O sea, el achicamiento nunca da gusto y esa es la situación que tenemos hoy. Entonces, si miramos esos tres elementos, la idea de la reforma nunca fue tan oportuna como ahora, porque si no hacemos, vamos a seguir generando déficit a razón de 1.500 millones de dólares por año y los economistas nos quieren vender. Yo tengo una amable discusión con mi amigo economista de que hay que calcular la deuda sobre el PIB. Y para mí lo que hay que calcular es el pago de la deuda y el capital sobre tus ingresos. De nada me sirve a mí tener un patrimonio de 1.000 millones si no puedo pagar el almacén a fin de mes.
Entonces, esa es la situación que tenemos. A raíz de eso, nosotros empezamos a hacer unas propuestas que inician básicamente por no acometer el Estado como un todo dentro de un proyecto de reforma. Si vamos a hacer lo mismo que se hizo antes de hacer las cumbres de poderes para hacer una prueba, va a llegar el 2023, vamos a estar 5.000 millones de dólares más endeudados y no va a pasar nada. Entonces, sugerimos que si se quiere realmente dar una señal, el ministro de Hacienda y el presidente de la República tienen una herramienta poderosísima que se llama el Presupuesto General de la Nación, que tiene que ser enviado al Congreso en septiembre. Si ese presupuesto va con recortes importantes que permitan un optimismo sobre, bueno, no nos vamos a endeudar tanto, va a haber una recuperación económica, y bueno, yo creo que el ánimo de los ciudadanos puede cambiar para mejor, porque no sé si hay algún economista allí, pero los economistas saben que cuando la gente piensa que le va a ir mal, le va peor. Y bueno, eso es un axioma que todos conocemos. Entonces, ahí tenés una circunstancia que este año es un año crucial. Si en septiembre no vemos que el gobierno proponga cortes importantes y nosotros creemos que se puede sin problema cortar entre 500 y 600 millones de dólares al presupuesto del gobierno central sin afectar ingresos, entonces vamos a tener un problema que se volvió un problema endémico porque se optó por seguir teniendo el problema. Por supuesto, cuando tenemos un problema, si solo hablas del problema, entonces somos iguales que todos. Nosotros decimos, bueno, proponemos unas medidas que tiendan a paliar y que generen optimismo, porque en economía también, si crees que te va a ir bien, te va a ir mejor. Pero nosotros tenemos el desafío de, además de reformar fórmula, que es hacer algo diferente, ponerle más plata a salud y educación, tampoco es la solución con este método actual. Yo siempre digo que gastamos 7 veces más en salud en dólares que en el 2003 y 5 veces más en educación. Pero si seguimos poniendo plata, nosotros vemos, en educación el año pasado gastamos 1.000 millones de dólares. 700 nomás se fue a los maestros, 300 se fue a la burocracia. En salud hay 42.000 funcionarios, 8.000 nomás son doctores, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, enfermeras, 14.000 es la burocracia. Entonces, estamos haciendo mal también. Entonces, tenemos que cuidar la caja, dar un vuelco, dar una forma diferente de servicios y generar el boom económico, porque si no, no vamos a poder nunca, llegar al potencial de Paraguay a que todos podamos vivir mejor. Y ahí nosotros decimos, bueno, si no tenés caja, si tu economía se está cayendo, ¿qué hacen las familias cuando les está yendo muy mal? Y tal vez ahí se acuerdan que la abuelita dejó unas joyas que estaban en el cofre de la tía y se miran entre todos y dicen, vamos a la casa de empeño. Y hoy esa es la alternativa más dura que nos queda si no hacemos lo que nosotros creemos que es una alternativa que nos permitiría tener fondos para dar vuelta a esta situación y que Paraguay inmediatamente se coloque entre los países más avanzados post-COVID en la región. Y es que en el 2023 tenemos que volver a negociar con nuestro socio Brasil las condiciones financieras de Itaipú. A fin del 2022, Itaipú, que hoy vale 80.000 millones de dólares en valor de reposición, o sea, hacer Itaipú hoy valdría 80.000 millones de dólares. Tiene un costo financiero de 2.200 millones de dólares al año, que va a ser cero en el 2023. Y nuestra propuesta, a diferencia de lo que hablan algunos, no es endeudar Itaipú. Si vos y yo, Hugo, somos socios de una empresa a la que le va muy bien, como es Itaipú, que puede pagar su deuda con su propia generación de recursos, nosotros no podemos endeudar a nuestra empresa y llevar cada uno la plata. Eso sería, hasta te diría, casi ilegal. Pero nosotros, Hugo, vos y yo podemos decir, bueno, ya que nos va tan bien, ¿por qué no fijamos cuánto vamos a ganar por los próximos 30 o 40 años? Y cada uno con lo que va a ganar hace
lo que yo estoy proponiendo, lo que muchos estamos proponiendo, que es ir al mercado y decirle, sobre mis flujos futuros, sobre mis dividendos futuros de Itaipú, voy a traer esa plata a valor presente y voy a tener dinero para hacer, en primer lugar, recomprar la deuda. Nuestra deuda hoy está por los 10.500 millones de dólares, pero esa deuda ya cuesta casi 800 millones de dólares al año. Si yo recompro la deuda, o si Paraguay recompra su deuda, se liberan 800 millones de dólares para salud y educación. Estamos solucionando el primer problema. Si luego hacemos un megafondo que sea retornable para infraestructura, sacamos del presupuesto la infraestructura y ergo se elimina el déficit, porque el déficit antes era por infraestructura. Y por último, ponemos una parte de ese fondo, un 20%, a líneas de crédito ultra blandas a inflación +1 para vivienda, para industrias no contaminantes, la exportación de preferencia y para la pequeña agricultura familiar. Y ahí tenemos un combo para acometer los próximos 5 años, y en el 2024, 2025, Paraguay puede ser el nuevo modelito, el tigrecito de América Latina. Entonces, es difícil en menos de una hora explicar esto. Hice lo que pude, creo que hasta aquí llegamos más o menos bien. Recapitulo, estamos mal de caja y no tenemos cómo salir con las recaudaciones actuales. Estamos mal de liderazgo y necesitamos despertar a nuestro presidente y a las autoridades actuales a que actúen. Y tenemos 2 o 3 ideas que están sobre la mesa. Los que quieran conocer a profundidad pueden ir al Diario de la Nación o buscar en YouTube los videos que venimos publicando, que no son el tema ahora. Y yo creo que dejaría aquí para poder usar el tiempo que nos queda para enriquecernos mutuamente. A mí me encanta estar en contacto con la gente inteligente, más inteligente que yo, que me va perfeccionando y me va enseñando cosas que tal vez yo no sepa. Y a veces uno se equivoca también de buena fe. Lo que sí creo es que no existe forma de esquivar la reforma esta vez. No existe forma de esquivar un plan de boom económico para Paraguay, porque si no, el cometa Halley, que pasa cada 75 años, nos habrá pasado y estaremos todos igual que antes. Seremos el segundo o tercer país más pobre de América Latina y estaremos lamentando en el 2030 todo lo que no hicimos en el momento cuando la peor crisis que tuvimos nos dio una oportunidad de dar el salto. Es cuestión de animarlo y es cuestión de liderazgo. Muchas gracias de vuelta a todos. Hay ya 99, 100 personas. Así que Hugo, te dejo para que modere y nos vemos con todo. Espero las preguntas y sobre todo que me ayuden a hacer estas propuestas mucho mejor. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Gustavo Leite. Bueno, lo que yo sugiero, doctor, de repente, salvo que usted tenga otra idea, es que, y para evitar que se le interrumpa, directamente, si la gente pregunta en el chat y como usted tiene a su disposición, inclusive usted puede ir eligiendo las preguntas. ¿Qué le parece? Entonces la gente haga preguntas concretas, lo más sucinta posible, de modo para que se pueda también agilizar la conferencia. ¿Qué le parece, doctor? Vale, vamos. Bueno, hagan sus preguntas y el doctor va a ir eligiendo entonces las preguntas y va a contestar. A Guillermo López dice, la reforma del Estado en cuanto a los recursos humanos tiene que ver con mejorar la calidad de los recursos humanos o disminuir la cantidad de empleados del Estado. Ambos. Tenemos que disminuir la cantidad porque evidentemente les hice el cálculo recién, nuestro gobierno central gasta casi 2.600 millones de dólares en sueldo. Y solamente en salud y educación nos damos cuenta que el 33% del presupuesto se va a la burocracia. Entonces, sí necesitamos menos gente, necesitamos capacitarlos mucho mejor. No sé si alguno pudo leer mis artículos sobre la nueva educación.
ahí me explayo muy fuertemente sobre la necesidad de nuevos maestros, no gente nueva, sino un nuevo chip en la cabeza de los maestros. Eso es un programa de capacitación intensivísimo para que los maestros entiendan que dejaron de ser el profesor que hace clases magistrales con la tiza en el pizarrón y se volvieron guías de sistemas que hoy ya tienen los mejores programas del mundo para enseñar, pero sin maestros no se puede hacer educación. Entonces, allí son las dos cosas, Guillermo. Sin embargo, no se puede dejar a la gente en la calle. El gobierno central debe tener 240.000 funcionarios. Yo siento que hay por lo menos un 20% que tiene 50 años o más y se va a jubilar nomás luego. Entonces yo sí soy partidario y hemos propuesto que se prepare un plan de retiro voluntario digno para que esa gente, porque el 99% de los funcionarios públicos es gente buena, lo que pasa es que los que roban y los que hacen los desastres que sabemos no son los funcionarios públicos, entonces en general. No podemos dejar a gente en la calle como consecuencia de la necesidad de achicarnos, pero tampoco podemos seguir con ese tamaño porque es insostenible. Acá hay 100 preguntas. Diego Solís. Diego Solís, el concepto de reforma es mejor servicio, sin duda, pero como hoy no podemos lograr mejor servicio porque no podemos invertir más, tenemos que cortar en muchos lugares para volver a poner en otros. De hecho, acabo de decirles que si recompramos nuestra deuda, vamos a poner 800 millones de dólares en nuestra propuesta a salud y educación, pero en vez de tener 67.000 educadores y 16.000 oficinistas, a mí me gustaría tener 75.000 educadores bien capacitados y menos oficinistas. O sea, es un reacomodo de todos los factores que tenemos dentro del gobierno central. ¿Qué recomendaciones, Silvia Spinzi? ¿Qué sugerencias sobre el obstáculo político? Mira, es un obstáculo, claro que es un obstáculo, pero no hay nada peor que llegar a ser el presidente de la República o el ministro de Hacienda que no le puede pagar sueldo a su gente. Si no reformamos y si no recortamos, va a ocurrir eso. Entonces, si querés dejar algún legado político, deberías pensar en que la reforma y el recorte, por más argel que sea, es algo que tenés que hacer, porque si no tampoco te va a aguantar la caja. Yo recuerdo que yo fui parte de un gobierno que duró muy poco, en el 98 y 99, cuando llegamos teníamos una situación más o menos parecida a esta por la falta de caja. Y bueno, hicimos un esfuerzo tremendo por cortar gastos superfluos. Me acuerdo que cortamos casi 70 millones de dólares en 7 meses en teléfono, combustible, remuneración extraordinaria, viáticos, consultorías, y 25.000 personas se desvincularon. O sea que es posible. La administración anterior, la administración del presidente Carter, desvinculó a 11.000 personas en términos netos. Este gobierno volvió a contratar 10.000. Entonces, parece que no aprendemos y los desgastes políticos tal vez te hagan perder elecciones y está bien. Necesitamos gente que esté dispuesta a perder elecciones, pero gente también que esté dispuesta a salvar al país. Entonces, no es fácil lo que dice Silvia, pero creo que la gente que está a cargo está contra la pared, porque siento también que la situación de caja es aún peor de la que yo mencioné. ¿Qué opina de dolarizar el Paraguay y desmantelar el BCP que nos cuesta 2.500.000 dólares por mes? Y, lo que pasa es que al dolarizar perdemos nuestra capacidad de política monetaria, perdemos la capacidad de trabajar sobre el precio de nuestros commodities, de nuestras exportaciones. Yo, sin embargo, siento que el BCP no sabía que costaba 30 millones al año, pero 30 millones al año para mantenernos como estamos, porque en los últimos 15 años la inflación no pasó de 5%, quiere decir que el BCP está haciendo su trabajo. Lo que necesitamos es boom económico. La gente dice no hay crédito, no es que no hay crédito, no hay sujeto de crédito. De vuelta hay que entender cómo funciona el banco. El banco toma la plata de Hugo para prestarle a Gustavo.
y Gustavo tiene que repagarle al banco para que Hugo, cuando se vaya a buscar su ahorro, tenga la plata. Porque si Gustavo se funde y no le repaga al banco, el banco va a tener que poner la plata para pagarle a Hugo. Por eso que no hay dinamismo de crédito ahora, porque no hay sujeto de crédito. No hay sujeto de crédito, porque cuando vos te vas al banco, el banco mira, bueno, ¿cuál es lo que es tu plan de negocio? No, yo voy a prestar plata para pagar sueldo. El banco te va a decir, socio, no te puedo prestar, porque te vas a fundir. Entonces, todo vuelve a lo que dijimos antes. Tenemos que generar boom económico. Nosotros tenemos que generar, crecer al 8 al 10%. Entonces, la señora que vende chipa en la esquina, en vez de vender 50 chipas por día, va a vender 300 chipas. Y va a decir, voy a alquilar el puestito de la esquina. Y después voy a hacer un comedor. Y cuando haga un comedor, va a poder mostrar cuánta plata ella compra de insumo y cuánto vende. Y le va a rendir ir a formalizarse, porque en vez de tomar la plata al usurero, va a tomar del banco. Así funciona la formalización. La formalización sobre las ideas espectaculares de formalizarte no funciona así. Las economías se arreglan cuando hay boom, no se arreglan cuando hay malaria. Entonces, cuando hay malaria, lo que se necesita es liderazgo. Y eso estamos un poquito ausentes en este momento. Gualberto, excelente de la buena alerta con no, por favor, ¿puedes repetir para esta situación? Hijo, Claudia, si repito me matan, porque lo que sí te pido es que veas la grabación. Tiene 2 salarios extremadamente... Mira, los salarios hay. Salarios muy altos para gente poco capacitada, salarios muy bajos para gente muy capacitada. Estuve viendo que en la reforma que propone el gobierno de la ley de la carrera del funcionario van a 40 categorías, hoy a haber como 100 categorías. Eso es una locura. Yo creo que no más de 10 categorías. Sí estoy de acuerdo con que nadie debería ganar más que el presidente de la República. Nadie gana más que el presidente del banco. Pero sí creo que los funcionarios top del gobierno deberían ganar como los top del sector privado, porque si no, no vamos a atraer gente buena al gobierno. ¿Para qué alguien bueno se iría al gobierno si le va muy bien en el sector privado? Vos le podés pedir a alguien que sea patriota por 5 años, pues no le podés pedir que pierda plata por su país por 5 años. Entonces, dentro de ese tema, hay que arreglar la escala, menos escalas. Los militares tienen su teniente, teniente primero, capitán, mayor, teniente coronel, coronel, general de brigada, divisiones, 10 rangos nomás tienen los militares. Por algo va a ser. Entonces yo creo que esas son las 10 categorías. Debe iniciarse con, qué sé yo, secretario, lleva papeles, limpiadores y va hasta un... Y ahí sí tenemos que ajustarnos básicamente a, en vez de gastar 2.600 millones de horas en sueldo, y tenemos que bajar a 2.300, en vez de gastar 1.300 millones de dólares en contrataciones de personas, en compra de bienes y en compra de muebles, y gastar 600, y ahí ya tenés casi 900 millones de dólares. ¿Es argel? Es argelísimo. ¿Va a generar descontento? Va a generar descontento. Pues más descontento va a generar que la economía no se mueva y que el Estado ya no le pague el sueldo a la gente que trabaja para el Estado, porque igual vamos a llegar a eso. Esa es la realidad. Toda la estructura te sanada en cierta, pero bueno. Rolando Bogarín, el gobierno central, vuelvo a decir, esta ejecución, el número real, ejecutó 6.200 millones de dólares. Hago números redondos porque en guaraní no hay muchos ceros. Eso es lo que cuesta el gobierno central. Entonces, eso es lo que tenemos. Y la recaudación del año pasado fue 4.000 millones de dólares. Y lo que se ingresó por Itaipú y Yacyretá de royalties y compensaciones fue 600. Entonces, ese es nuestro déficit, entre 1.400, 1.200, 1.100 millones de dólares. Si se aprieta un poco, no nos cuadra. No es que tenemos un problema de 100 millones de dólares, tenemos un problema de más de 1.000 millones de dólares. Y cada vez que aumentamos la deuda en 1.000 millones de dólares, tenemos un repago adicional de intereses de 50 millones de dólares al año. O sea, aumentar la deuda tampoco es sostenible. Por eso que tenemos que hacer la reforma. Muchas veces puede repetir que es buena la función. Y yo creo que el 90-95% de gente en la función pública es buena, de buena gente, buena de honestidad. Hay mucha gente que entró y tiene pocas calificaciones para lo que se le da, y hay mucha gente que entró porque básicamente consiguió un empleo. Ahora,
Una cosa es gente buena, otra cosa es gente capacitada. Yo puedo ser un tipo bueno, pero puedo ser un mal piloto de avión. Pero ahí ya la culpa es del que contrató el piloto de avión. ¿Podrías comentar la propuesta de la situación económica para los microempresarios y microemprendedores? Bueno, vuelvo a decir, yo creo que el gobierno tratando de calmar las aguas porque trancó todo para salvarnos, no morirnos por el COVID, y inició un montón de cosas que son totalmente atípicas. Repartirle plata a los informales. Sí, 1 o 2 meses el puto puede ser que aguante, pero es inaguantable más de 3 o 4 meses. O sea, que esa gente que no hacía nada, que recibe esa plata del gobierno y oxigena un poquito, come, que está bien, y oxigena los almacenes de barrio, y que se va a acabar. Eso, imagínate, si ya no podemos luego para el gobierno, si no podemos para salud y educación, ¿cómo vamos a poder para Putiboy, para ayudar a la gente? Darle plata, regalar plata no existe, no es sostenible. Entonces, lo que decimos es que necesitamos generar boom económico. Entonces, ahí el microempresario que es guapo va a sobresalir. El microempresario, por más guapo que sea, ni si es Messi, no va a poder sobrevivir una situación de desaceleración acelerada de la economía, que es lo que está ocurriendo. Entonces, vos le puedes dar al microempresario plata, ¿y qué va a hacer el microempresario si no tiene cliente? ¿Y por qué no hay cliente? Porque no hay plata en el bolsillo de la gente. Hay que poner plata en el bolsillo de la gente, y eso nosotros sugerimos que sea por el lado del Estado, que sea el que invierte fuertemente en obra pública y que invierta en líneas de crédito súper blandas, porque el problema no es que la gente no quiere tener casa. Los intereses y los plazos, no es lo mismo un interés de 10% a 10 años que un interés de 4% a 30 años. Entonces tu cuota para hacerte tu casita, en vez de ser 1 millón de guaraníes, que muchos luego ya no alcanzan, puede ser 300.000. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Políticas públicas pueden contribuir yo creo que las políticas públicas, hoy no hay políticas públicas, vemos que el equipo económico aprobó un plan, sabemos que el equipo no nos contaba cuánto es lo que vale el plan, ni de dónde va a salir la plata, un plan que no tiene monto y que no tiene fuente de financiamiento, y no es un plan, es una expresión de deseo. La descentralización del Estado sí entra en una segunda etapa. Yo creo que hablamos siempre, la primera etapa es estabilizar al enfermo, gobierno central. La segunda etapa es vamos a reformar la ANDE, vamos a reformar el IPS, vamos a darle a los gobiernos departamentales más funciones y también más responsabilidades. Pero yo siento que tenemos demasiados municipios, por ejemplo. Es como Paraguay con más de 250 municipios, es un poco mucho, y los municipios hacen todas las mismas cosas. Tal vez eso es una tercera ola de reformas, pero yo siento que si se reforma el Ejecutivo, la presión para los otros poderes y la presión para los municipios y demás va a ser muy fuerte. El chip docente, si va para allá, eso no se ha realizado una inversión importante, y estoy de acuerdo. No, es lo que no se ha realizado una inversión, no se ha ni siquiera intentado. Por eso que si nosotros tenemos que gastamos $1.000 millones en educación y 700 es el sueldo de los docentes y 300 se fue a la burocracia, ahí está la plata para la capacitación y ahí está la plata para hacer las cosas diferentes, porque hoy seguimos gastando plata en útiles. Nadie más usa útiles, es una tablet conectada a internet y ahí está todo tus útiles. Entonces, que te permite otra vez acceder a una biblioteca, que te permite otra vez conectarte con todas las bibliotecas del mundo, y nosotros estamos en el logro del ministro de Educación, llegaron los útiles a tiempo a Bahía Negra, y entonces es arcaico, nuestra educación es del siglo pasado y nosotros necesitamos estar en la educación de este siglo. Lo ideal sería que no nos brinde casi ningún servicio y se lo deja al sector privado, las obras públicas, sanidad son precarias, para recortar la presión. Sí, idealmente sí, David Colturi. Yo creo que, yo en mi concepción y en la de muchos amigos, el Estado tiene roles esenciales, roles complementarios y roles que no debería asumir nunca. Esenciales. ¿Y por qué? Porque no todos nacemos en la misma cuna. Entonces el Estado no le puede repartir plata a los que son más pobres.
pero les puede igualar o tratar de igualar con los que se educan en los mejores colegios y van a los mejores hospitales. Las privatizaciones más argeles ya ocurrieron, porque el que tiene plata, su hijo no va a perder años de año, y el que va a escuela pública va a perder. Entonces, para mí, salud, educación, seguridad y justicia son roles indelegables. No hay forma que el Estado no haga. Después viene infraestructura. Para mí, infraestructura es un rol complementario. Estoy de acuerdo con David. La gran mayoría, porque todos decíamos, qué bárbaro, le van a entregar una ruta, va a robar la ruta. Nadie puede robar una ruta. Nadie puede meter una ruta y llevar en su bolsillo o el aeropuerto. Eso es plata que libera y que también tiene que acometer. Y después están otros roles que el Estado no debería hacer nunca. Tenemos una Secretaría de la Niñez, El Estado no puede reemplazar la familia. Los valores familiares se enseñan en la casa. Nosotros queremos, y no sé, creo que quisimos copiar el estado de bienestar europeo, que es ideal, utópico, pero no funciona en Europa. Se quebró, o sea, quebró Europa y no va a funcionar acá tampoco. Entonces, esa es mi visión, David. Me vencen los plazos para pagar las cuentas. ¿Qué pasará con la situación? Y se va a disparar la morosidad. Esa es otra razón por la que los bancos no están soltando la plata, porque van a tener que previsionar, porque hay mucha gente y eso va a generar también una queda al consumo. Vencen también los plazos para pagar la tarjeta. Si vos pagás tu tarjeta, no podés usar esa plata para comprar leche, entonces el consumo va a volver a caer. Yo creo que estamos entrando en una espiral y lastimosamente el piloto del avión no se da cuenta, cree que el avión está a 33.000 pies y el avión está con la nariz para abajo. En un país con déficit de 100 funcionarios que ganan sumas exorbitantes. Mira, yo creo que no hay más de 1.000 funcionarios que ganen más que el presidente de la República y está mal. Bueno, la gente cree que si se corta eso es $1 millón, $2 millones, estamos hablando de 1.200 millones al año. Hay que cortar porque es odioso, pero de vuelta, si no pagamos lo que paga el sector privado, no vamos a tener buenos ministros, no vamos a tener buenos viceministros, no vamos a tener buenos administradores. Entonces, es un balance. La ventaja que nosotros tenemos es que sabemos cuánto paga el sector privado. Eso se puede saber. El impacto de que van a terminar nuestros hijos, ¿cómo mitigar? Haciendo los cambios. Si no hacemos los cambios, la deuda, que es 10.600 millones, iba a terminar en 14.000 en el 2023. ¿Y quiénes vamos a pagar? Tal vez nosotros no, pero nuestros hijos y nietos sí. Entonces, por eso dije al inicio de la reunión o del encuentro que esto tal vez no se haga por convicción, pero se tenga que hacer por necesidad. El PND debe ser reformulado en el contexto. Sí, seguro. Claro que tiene que ser reformulado. ¿Cómo hacemos para que el Estado deje de aspirar toda la plata? Y de vuelta al liderazgo. Lastimosamente, la gente cree que el que ya se fue, esto no es un problema del que ya se fue. El que ya se fue hizo lo que pudo con lo que tenía. A este gobierno le tocó esta música en este momento de la fiesta. Si vos estás en una fiesta y tocan cumbia, y baila cumbia, y de repente, no sé, te tocan rock and roll, tenés que bailar rock and roll. A este gobierno le tocó desmejorar la situación económica, en eso sí son responsables, y les tocó el COVID, donde nadie sabía lo que iba a pasar. Yo sí siento que hoy, con el diario del lunes, después de 80 días, hay países que tienen 7 muertos, 500 infectados, nunca paraban el colegio, nunca paraban su actividad económica, Taiwán. Y yo creo que a esta altura del partido, el gobierno y las autoridades de salud deberían entender que estuvo muy bien, se hizo muy bien la cuarentena, la gente cumplió, ellos no cumplieron, no trajeron los insumos, no le compraron su armadura a los doctores. Y ahora tenemos que aprender a vivir con el virus, porque no podemos encerrar por siempre. Si nos encerramos por siempre, es seguro que nos vamos a fundir. Un boom económico en medio de un proceso de reducción de recorte de gastos públicos. El boom es un fondo de desarrollo a partir de los recursos que Itaipú nos va a generar por los próximos 30 años traído a valor presente a hoy. No hay otra. La otra que te queda
y es la margen de toda, es, bueno, vamos a hacer APP con las tierras públicas. Se hizo después de la guerra de la Triple Alianza. Se hizo después de la guerra de la Triple, vamos a vender, lo que yo dije, las alhajas de la abuela. Vamos a empezar a pensar con qué pasa si tercerizamos o vendemos las líneas de transmisión de la ANDE y argelerías que yo no quisiera que lleguemos. No nos queda otra, es el Fondo Soberano Blindado. Gasto superfluo, sí, gasto superfluo. Yo creo que repetir lo que todos dicen, estamos todos de acuerdo en eso. Espero que lo hagan y no es tan difícil. Yo no visualizo que si el presidente de la República manda a un Congreso con recortes, el Parlamento se lo agrande de vuelta. Va a tener demasiado contra ciudadana. Es el momento del presidente de la República de hacer algo que hasta le puede generar aplausos. Franco Benítez, nosotros hablamos siempre conceptualmente que ese fondo puede traerte 30.000 millones. Si 10.000 va a ser para recomprar la deuda y 15.000 va a ser para el boom de infraestructura, que es triplicar la inversión de infraestructura, obras en todos los distritos del país, obras localizadas que generen 200.000 empleos, te va a quedar 5.000 para lo que yo consideré fondos. Yo diría 2.000 para vivienda, 2.000 para industrias y 1.000 para la agricultura familiar. La agricultura familiar, si no incorpora última tecnología y no tiene rendimientos de primer mundo, no puede competir. No. Aspiran la plata de manera de educación de vivienda. No, con las leyes de lavado de dinero, esa excusa tranca. Y sí, las leyes del lavado de dinero, y yo no sé si trancan el emprendedurismo, pero me da la impresión que Paraguay ha adoptado demasiado rápido reglas muy duras de primer mundo. Si hoy no hubiéramos tenido con tanto control en el tema del lavado, probablemente podríamos traer mucha plata a Argentina en maletas, pero ya está, no vamos a desmantelar esas leyes, ahora tenemos que vivir con eso. O sea, no coincide las ganancias en relación a la producción de servicios que prestan. No entiendo, Diego Solís, no técnico, que la mayoría cobran salarios de los urreros. Y de todo hay los que cobran los salarios exorbitantes, desde el director Yasir está, el mega urrero del Paraguay, ¿verdad? Que hasta fue presidente. Y después hay otros, sí, es cierto. De vuelta, si vos no haces una purga que vaya a que las instituciones públicas tengan la gente que se necesita. Mira lo que estamos hablando de educación de vuelta. Un maestro de 2 turnos gana 4.300.000. Un maestro tiene que ganar 8 millones por año. Pero eso no podía hacer si no le sacaba la burocracia al propio ministerio. El Ministerio de Educación tiene 300 millones de dólares mal gastados. No es que falte plata. Falta cerebro y voluntad política para arreglar a dónde va la plata. No, el productor de materia prima es... Estoy en la videoconferencia con certificado desde Motivo, porque acá cayó el internet de la fiscalía. Si se saca el fondo, Clarita Cardoso también. No, conecté a esa videoconferencia donde van a dar certificado. Hace 40 minutos que ¿Vos podés disculpen ahí, la señorita Nidia Anzoátegui, por favor, si podría apagar su micrófono. Ahí está, muchísimas gracias, Nidia. Perdón, pero se me estaba todo. Nosotros tenemos que industrializar lo que el mundo va a requerir en el 2030 ahora, ya se sabe. Nosotros tenemos que trabajar en una cancillería que nosotros dejamos listo. Nos fuimos a Japón y le dijimos a Japón, vamos a ser tu socio en América Latina. Trajimos al ministro de Economía de Japón acá. Está cerrado el acuerdo. No sé si se hizo algo, pero Japón está saliendo de China en este momento. Nosotros tenemos que asociarnos con líneas muy blandas para los que tienen la tecnología. Para hacer galletitas, para hacer alfajores, me parece que no hay que usar esa plata. Hay que usar para fabricar drones, para fabricar tecnología para el mundo. De ninguna manera podemos dejar de tener materia prima, porque si no tenemos materia prima, no vamos a empezar a importar azúcar o harina de otros países para comer. Primero lo que comemos y lo que se vende también, porque el mundo sigue necesitando. Pero eso no quiere decir que nosotros nos quedemos en las exportaciones que tenemos. Nosotros podemos triplicar, cuadruplicar nuestras exportaciones.
¿Podemos privatizar la ANDE? Sí se puede, todo se puede hacer. Y te digo más, lo peor del caso es que se va a empezar eso dentro de poco. La ANDE tiene, para mí la ANDE se tiene que quedar con el negocio de generación y se debe abrir al sector privado. Yo no privatizaría la ANDE, porque la ANDE te puede servir como un regulador, como Petropar debería ser y como fue en nuestra administración, un regulador a la baja. Siempre necesitas que no pierda plata. La ANDE es la que hoy tiene la energía de Itaipú, Yacyretá y Acaraí. La ANDE es mega millonaria en energía, pero es pésima en transmisión y distribución. Imagínate vos que la ANDE, la mitad de su costo es energía y vende energía. O sea, el 50% de su costo es su ineficiencia, porque la energía la tiene. Entonces va a llegar un momento también en que vamos a necesitar más energía. Dentro de 10 años, toda la energía de Itaipú, Yacyretá, Acaraí, vamos a haber utilizado internamente. La ANDE, así como está, no puede invertir más de 30 millones de dólares al año. Entonces nos vamos a quedar cortos. Y yo sí creo que hay que abrir al sector privado, a que el sector privado traiga gas de Bolivia, de Argentina, genere, que el sector privado genere solar en el Chaco y venda. Y la ANDE, la energía que libera, se la empieza a vender realmente a Brasil. Brasil es un gran consumidor de energía. Brasil necesita 3.000 megas nuevos por año. Ese es el negocio para nosotros, que el sector privado le ayude al consumo que está en la zona urbana central, y eso va a liberar un montón de megas nuestros para venderle a Brasil, pero no venderle a los precios de Itaipú, sino venderle a precios nuestros. Impuestos a las tierras para los propietarios, 100 hectáreas para arriba. Lo que pasa es que los impuestos a la tierra, y sí puede ser, se puede aplicar, pero ¿qué le va a aplicar impuestos al agricultor que está perdiendo plata? O sea, le va a estar creando un costo adicional que ya está perdiendo luego. Yo creo que hablar de impuestos, no estoy hablando de baja de impuestos, hablar de impuestos también se puede hablar, pero cuando hay boom, no puede hablar de impuestos cuando estamos en una malaria como la que estamos. Ahí sí que no va ni nadie a invertir y el que tiene va a regalar su tierra, va a ser peor que la enfermedad. El liberalismo, la asociación política, así como sucedió en 1870. Bueno, esa es una opinión de Diego. No sé qué quiere decir por liberalismo, no sé si el partido liberal o liberalismo filosófico, económico. Apá en su microgracia, niega un peligro el surdaje, guacho, y no sé, yo no comulgo con las ideas de la izquierda, creo. No vi un país de izquierda en América Latina a que le haya ido mejor que antes. Esa es mi opinión. No creo que la sanidad y la educación, mal llamada, sea esencial, en fin y al cabo. Bueno, es la opinión de David. Qué lindo, David, que voy yo. Pensamos más o menos y podemos tener un debate, pero sí siento que si todos hubiéramos nacido en el mismo nivel, yo sí creo dejar que el sector privado la provea, pero hay diferencias. No todos estamos en la misma línea de largada cuando se larga la carrera. ¿Cómo se puede solucionar lo de la ANDE? ¿Cómo se puede? Y para mí hay que dejar que entre el sector privado. La ANDE, bueno, la ANDE es una cosa de loco. Factura 800 millones de dólares al año, más o menos, y tiene 130 millones de dólares de gasto de personal. Una cosa de loco. Pero hay sindicatos, beneficios. Por eso que el sector privado, que va a ser más eficiente que la ANDE, le va a desnudar y va a obligar a que la ANDE, porque la ANDE la excusa que tiene hoy es: yo pierdo plata porque no me dejan ajustar la tarifa. Y en realidad, si la ANDE en vez de 130 millones de dólares de costo tuviera 60, y a lo mejor no hace ni falta ajustar la tarifa. Entonces, tiene que haber competencia, tiene que haber competencia real. Yo pienso que nunca es momento para cobrar más impuestos. Sí, bueno, pero va a llegar un momento en que nos vamos a poner más amplios. Yo sí creo que mientras haya 40% de informalidad, cobrar más impuestos es cobrarle lo mismo, o sea, cobrarle más a la misma gente. Le va a matar la gallina los huevos de oro. Por eso que hoy no es momento de hablar de nuevos impuestos. Yo de hecho creo que si Paraguay logra el nuevo paradigma que estamos planteando nosotros, va a ser el país más apetecible del mundo. ¿Quién no quisiera un país en América Latina sin deuda, con una nueva educación y salud, y que encima le diga al inversor: acá tengo un plan de infraestructura que es del primer mundo? ¿Cuál es la alternativa? Estar igual que hoy. La alternativa es estar igual que hoy, vamos a estar cada vez peor. Económico institucional. Sí, puede ser. Yo pienso que es momento, ¿verdad? Y si le voy a dar una utopía, no somos iguales.
Sí, es cierto, una utopía, pero bajo ese concepto no le podemos dejar a la gente que no tiene cómo educarse y no tiene cómo ir a sanarse que se muera. Porque si hubiera sido así, hubiéramos dejado nomás el COVID que cada uno se vea. Y no funciona así, ¿verdad? Es muy lindo desde el punto de vista cuasi utópico también. Se habla de aumento de la presión tributaria, pero se podría decir que el problema es gestión y no falta de recursos. Pasa que la presión tributaria de 10 es una mentira. Hoy hablábamos con el doctor Hugo en la mañana de que el impuesto en teoría es 10. Si vos tenés una fábrica, pues si querés abrir una fábrica, la ANDE te dice, sí, te podemos dar la energía, pero vos tenés que hacer la línea. Y la línea vale $500.000. Entonces tu impuesto ya no es más 10. Porque tu impuesto es lo que te imponen. ¿Y qué te impone alguien si querés tener una fábrica? Hace vos tu línea. O sea, un nuevo impuesto no se llama impuesto, se llama inversión en línea, pero es un impuesto. Entonces, Paraguay, los retrasos son un impuesto. Te imponen retrasos para darte un sí o un no. Los cortes de electricidad. Cuando se te quema un transformador o se te quema una máquina, es un impuesto. Te imponen comprar una máquina si quieres seguir. Entonces, no es 10% la presión. Puede ser que la presión nominal sea 10%, pero no es la presión de la competitividad, no es 10%. Un informe de la creación de uno de los productos, ¿qué opina ello? ¿Qué pasó? En el año 2000, en el año 99, realmente yo estaba ahí. Nosotros mandamos, además de esos 25.000 funcionarios que fueron cesados y de esos 70 millones de dólares que hoy serían 400 más o menos, nosotros mandamos la ley de capitalización de Antelco, de INC, la ley de colocación de portafolio del IPS y la ley de saneamiento financiero. Sí, duramos 7 meses, pero a veces uno quiere hacer las cosas y te echan. Pero así nomás funciona este tema. En el año 2000 la inflación, la presión tributaria por la ronda del 30, pero puede ser, Klaus, no sé si es 30, pero 10 no es. Eso estamos de acuerdo. Bueno, le estamos ganando a los perros, le estamos respondiendo más rápido que su pregunta. Según ley Cuba tenía un gran plan. Sí, yo creo que yo fui parte de ese gobierno, soy parte interesada, no queda bien que yo hable bien de nosotros, pero sí les puedo contar lo que hicimos. Hicimos eso. Bueno, Diego Roa, Gualberto, Diego, Israel, ejemplo, su modelo económico, sana libertad, postople. Podemos probar y algo de todo tenemos que probar. Yo creo que tenemos que probar una mezcla de Taiwán, Corea e Israel. Sí, Taiwán, Corea en todo lo que es libertad económica, exportaciones, Israel todo lo que es incorporar tecnología a tu desarrollo económico y social. ¿Qué opina de las cajas de jubilación? Las cajas de jubilación fiscales están todas quebradas. Ese es cuarta ola de reforma porque hay tiempo. Yo vi la otra vez que el saldo de la caja fiscal es más o menos 700 millones de dólares. Ahí tenés plata para jubilar gente, que te va a un respiro. Pero las cajas fiscales, yo sí creo que Paraguay debería pensar que un modelo alternativo al IPS, no de salud, un sistema de salud diferente, de jubilación podría implementarse tranquilamente, que el nuevo funcionario a partir de, no sé, ponerle que entre la ley en vigencia en el 2023, elija si quiere aportar al IPS o quiere aportar a un fondo privado, a una jubilación privada. Eso es válido porque el IPS también actuarialmente en 10, 15 años va a tener más jubilados que aportantes y va a tener su problema también. Esa es quinta ola de reforma. Porque no podemos llegar a la quinta ola de reforma si no hacemos la primera. Vamos a estar todo mal herido. Singapur no está nada mal, ¿no? Bueno, pero Singapur está un poquito más avanzado. Llegar a Singapur, pasé Singapur, primero tenemos que hacer Taiwán. ¿Qué tal para disminuir drásticamente los impuestos, achicar drásticamente el Estado y dejar el ser consumidor inclusive? Y sí, se puede intentar, pero yo intentaría después de achicar drásticamente los impuestos y ahí yo haría un panel de control para ver, pero mientras tanto, cada año que pasa se pierden 100.000 niños que entran a una educación pésima. Yo no le abandonaría, es como los Marines, no le podemos dejar a nadie atrás. Comparto, opción, jubilación, podría ser la Suiza de América. Dios te oiga, Klaus. Buenísimo aporte de criterio de beneficiar. ¿Qué opina de la política monetaria domingo al inicio de los años 90? Bueno, el problema es que Argentina es insolucionable. No sé si existe esa palabra en castellano. Y Cavallo, bueno, Cavallo intentó y
Pasa que no es fácil dolarizar un esquema que tiene demasiados costos. Argentina cometió demasiados pecados dentro de la lógica, ya no tiene ni siquiera, no sé cómo decir, no tiene sustento filosófico. Argentina equiparó 4 millones de personas que nunca aportaron a la jubilación, al sistema de jubilación. No hay caja que aguante. Y antes de Caballo hubo 10. Para mí que el último que pudo hacer la reforma en Argentina fue Menem. Pero políticamente se le fue la onda cuando, la verdad que le comió la corrupción también a ellos. ¿Qué poner? Yo estoy con él, sobre tu concepto de ayuda está mal, lo único que ayuda es el sector privado. No sé a quién le dice, a mí o a él, da igual. Sí, es cierto, si vos te pones a pensar, no sé si es cierto en su totalidad, yo hubiera querido ver a las Fuerzas Armadas repartiendo víveres en las casas de los más pobres y no ollas populares de los propios vecinos, pues los paraguayos somos muy generosos, y el sector privado es el que hizo las donaciones. Entonces, la vía ausente los vi ausentes a los entes del gobierno, sobre todo en esta pandemia, sobre todo con la gente más necesitada. El socialismo que nos va fundiendo, sobre el grupo personas que estudia la propuesta, ¿qué pasos están siguiendo de la calidad de acá estamos entrando, David es bastante obstinado en sus cosas, me parece bien, es bueno, no sé cuántos años tenés, David, pero me gusta que tengas, sí, podemos hacer un referéndum, le dejamos morir a los pobres, no le damos más bola, y podemos hacer, pero no creo ni que corra el referéndum, porque también es un tema humano. Vuelvo a decir, yo creo que el libre mercado y la libertad económica tiene que darse, pero no todos nacemos en el mismo lugar, con las mismas condiciones, y sobre todo cuando entramos al primer grado, cuando salimos del sexto curso, ahora ya se llama tercero de la media, no estamos todos equiparados en oportunidad. Porque si todos hubiéramos tenido la oportunidad, yo nomás por vago no la tomé, bueno, si vos por vago, a ese decirle, bueno, vos no te llevo para ningún lado. Pero al que realmente no tiene la oportunidad, para mí que no le podemos dejar atrás. Es mi opinión y respeto mucho la de David. Bueno, hemos invertido nuestra hora, hemos llegado al final. Pero si la discusión es mejor en la caja esta una vuelta más, nos llevará a llegar a la discusión, ya no entiendo qué dice Diego, pero sí, si no, lo que entiendo que dice es que si no arreglamos la caja, vamos a estar muy mal y dentro de 10 o 20 años más está discutiendo lo mismo, puede ser, pero si no arreglamos la caja vamos a tener inflación, vamos a tener problemas sociales, vamos a tener gente asaltando supermercados. ¿Por qué va a ocurrir? Porque si la gente no come y si no hay actividad económica y vos querés trabajar y no encontrás trabajo, ¿y qué va a hacer? Bueno, no nos dimos cuenta cómo pasó la hora rápidamente. Eso es un buen termómetro, por decirlo así. La charla muy interesante. Las preguntas también agradecemos mucho. Se ve que hay entusiasmo. Eso, yo rescato mucho de esto, doctor. No sé si pensáis igual, la gente cómo está apasionada, por supuesto, cada uno con su opinión, pero parece que hay una especie de aire nuevo en este país, donde sí, efectivamente, las ideas ya importan. Bueno, siempre importó, ¿verdad? Pero creo que se está, por lo menos, exponiendo más. Quizás las redes sociales, ahora hay una desmonopolización de la opinión, porque antes, como en la Grecia antigua, el ágora era un mercadito, luego los grandes medios que monopolizaban todo, y hoy gracias a las redes, precisamente las universidades nos estamos ayornando a estos tiempos en donde estamos más abiertos, estamos ofreciendo estas conferencias precisamente para adecuarlo también al contexto del tiempo y que la gente también vaya viendo a las universidades como una fuente de ideas, porque aquí en la universidad creemos que las ideas tienen que debatirse. ¿Qué mejor lugar que en una universidad? Entonces, por demás está decirle, doctor, que estamos muy agradecidos con su tiempo.
la experiencia que usted tuvo dentro del gobierno, dentro del sector privado y que de hecho lo sigue teniendo, desarrollando estos proyectos tan interesantes. Es muy, o sea, lo hemos aprovechado y ojalá que no sea la última vez, ojalá que podamos tenerlo en un tema seguramente más específico, puede ser directamente la educación o uno de los temas que yo veo que la mayoría de los temas que toca son transversales. Entonces, fueron muy bienvenidas estas recomendaciones suyas, estas opiniones, estos pensamientos. Y bueno, y también a todos los que se han prendido a esta iniciativa. Es el primero de muchas, es la primera de muchas conferencias. Queremos que se sigan prendiendo, tenemos sus contactos, también vamos a estar enviándoles las cápsulas que vamos a estar haciendo de estas conferencias. Y también, por supuesto, para ayudar a viralizar, porque de eso se trata. Nosotros queremos que estas opiniones, estos debates, sean muy viralizados y que, por supuesto, vayamos construyendo juntos este Paraguay que todos queremos, que es un Paraguay desarrollado. Bueno, muchas gracias, doctor. Mira, me quedo acá con, no sé quién es Diego, pero me encanta lo que dice, lo importante es generar la discusión. Si nosotros lo discutimos, no podemos luego avanzar, porque vamos a esperar que alguien nos imponga algo. Y las ideas se imponen cuando se discuten y se va convenciendo al interlocutor o a los otros, y cuando vos vas haciendo cosas, lo que nos queda claro es que estar igual, no hacer nada, es retroceder. Tal cual. Bien, muchísimas gracias y así estamos terminando con nuestra conferencia. Realmente insisto en agradecerles por acompañarnos en esta iniciativa y vamos a seguir sumando. Y por supuesto, gracias a nuestro conferencista, agradecido también al ingeniero César por estar acá para presentarnos, al doctor, y por supuesto a todas las autoridades de la universidad, a nuestra querida decana. No me contestó cuántos años tiene David Colturi. 35 te dijo, doctor. A 35 me dijo, bueno. Sí. Yo quiero aprovechar también un poco para despedirme y agradecerle a toda la gente que estuvo con nosotros, ¿verdad? Y decir y remarcar nada más una pequeña idea de que si las reformas van a ser para mejorar la competitividad del país y que éstas sirvan directamente para que inversiones directas, tanto extranjeras como nacionales, se radiquen y creen empleos, serán bienvenidas siempre, ¿verdad? Y serán las mejores ideas. Entonces, agradecerle al exministro Gustavo Leite por su tiempo y su colaboración y su amplio conocimiento en todo este tema. Y una vez más agradecerle a toda la gente que ha estado al día de hoy, porque este realmente es un tema apasionante y que realmente va a servir para el futuro de cada uno de nosotros y de nuestros hijos, por supuesto. Yo les agradezco hay 100, 99, 100 más o menos ahí, porque aprendí muchísimo y porque me encanta estar en contacto con el ambiente universitario. Las universidades que no generan investigación, que no generan debate, son universidades que no le sirven para nada a nadie. Así que adelante, Hugo, César, yo sé que ustedes están haciendo un trabajo en la universidad y en la forma de prestar servicios de educación universitaria. También se puede innovar y necesitamos eso. Muy bien. Y lo que quería decirle que el formato original es presencial. Por la circunstancia es que estamos haciéndolo en este formato, pero que también nos sirvió también para mostrar que la Universidad Unida cuenta con toda la infraestructura y por supuesto no nos permitió atrasarnos con el proyecto y está hoy en marcha. Por eso agradezco mucho la colaboración de la decana de la facultad a distancia, a la licenciada Ivona Alarcón Villalobos, que nos está acompañando, y también a todas las autoridades de la universidad. Muchas gracias. Que sea hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto.